Hay cosas que no podemos olvidar. Y no podemos olvidar un crimen que repercutió a nivel nacional y a nivel mundial. El crimen, el asesinato contra María Belén Bernal Otavalo por parte de un policía Cáceres, hoy prófugo de la justicia y que no se lo encuentra por ningún lado, ni siquiera Interpol. Yo me entero que a mi hija la encontraron a las 2 de la tarde cuando un familiar me llama. Sin embargo, antes de las 2 de la tarde, ya el ministro Carrillo, con la secretaria de Derechos Humanos y otras autoridades han estado dando una rueda de prensa diciendo que ya encontraron a mi hija y que se identificaba por un tatuaje que tenía y por la ropa que cargaba. Eso es falso, mi hija no tenía ningún tatuaje. Y mi pregunta es, ¿cómo supieron la ropa que tenía mi hija si ellos no sabían absolutamente nada de mi hija? O sea, todas estas inconsistencias llevan a que alguien más o qué personas más o la misma policía trata de encubrir alguna cosa, Mario. Y es que no podemos olvidar, porque el presidente Guillermo Lasso, 3 funcionarios y un exministro son señalados como responsables políticos del femicidio de María Belén Bernal. La comisión ocasional que investiga el caso aprobó por unanimidad el informe. Se recomiendan juicios políticos y la baja del comandante de la policía. En virtud de esta representación del Estado, la Comisión Ocasional vislumbra una responsabilidad estatal y política directa provocada por el primer mandatario del Ecuador, señor Guillermo Lasso Mendoza, en las acciones y omisiones existentes en el caso de María Belén Bernal Otavalo por los siguientes hechos. 1. Abandono del caso y responsabilidad en las acciones y omisiones de las autoridades inferiores del Estado. Una vez suscitado el caso de desaparición y posterior muerte de María Belén Bernal Otavalo, era indispensable que el presidente de la República emprenda de manera directa un adecuado manejo y gestión de crisis en torno a los hechos, fundamentalmente para establecer certezas de no impunidad, no encubrimiento institucional y no repetición. No obstante, el presidente de la República decidió cumplir una agenda internacional, dejando la investigación de un femicidio cometido por un servidor policial dentro de un recinto policial en presencia de otros servidores policiales a cargo de 1. Exministro del Interior, señor Patricio Carrillo, quien ostenta el cargo de general en servicio pasivo. 2. Comandante general de la Policía Nacional, general Fausto Salinas. Y 3. Fiscal general del Estado, Diana Salazar. Esta decisión vulneró el derecho a la verdad y justicia de María Belén Bernal Otavalo, su madre e hijo, pues en la investigación del delito no podía participar la Policía Nacional y mucho menos estar a cargo de la investigación sin supervisión del jefe de Estado, precisamente por las circunstancias que rodean a este femicidio, el que fue cometido por un servidor policial en servicio activo en un recinto policial y en presencia de otros servidores policiales. Por esta grave desatención, todas las omisiones que se generaron en el caso y que conllevan a una responsabilidad internacional y nacional son atribuibles al primer mandatario. La Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional que investiga el femicidio de la abogada María Belén Bernal señaló como responsables políticos del caso por acciones u omisiones al presidente de la República, Guillermo Lasso, al secretario de Seguridad Pública y del Estado, Diego Ordóñez, a la secretaria de Derechos Humanos, Paola Flores, al comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas, y al exministro del Interior, Patricio Carrillo. Así quedó establecido en el informe no vinculante que la Comisión Ocasional aprobó por unanimidad la noche del lunes 31 de octubre. Más temprano se contemplaba incluir también como responsable político al ministro de Gobierno Francisco Jiménez. Pero las asambleístas decidieron retirarlo. Entre las conclusiones se destaca que la máxima autoridad de la Secretaría de Derechos Humanos generó estigmatizaciones y malos tratos hacia la madre de María Belén Bernal, Elizabeth Otavalo. Asimismo, se indica que el Ministerio del Interior incumplió con sus obligaciones de garantizar que los servidores policiales cumplan en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a la comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales. Y no podemos olvidar
por ningún motivo que María Belén Bernal Otavalo fue asesinada por Germán Cáceres. Y no podemos olvidar que Germán Cáceres no aparece. Y no podemos olvidar que ni siquiera Interpol lo puede localizar. Por eso este recordatorio. Por eso la mamá de nuestra querida María Belén Bernal, Elizabeth Otavalo, sigue concediendo entrevistas a los medios para pedir justicia. Y es el clamor del Ecuador y de la mayoría de las madres que han perdido a sus hijas en los casos de femicidio. No hay un crimen de Estado, porque para un crimen de Estado se debería generar otras cosas, pero sí se comprueba la responsabilidad del Estado. ¿Sabes? Se avanzó en algo, se quedó en las mismas, porque parece eso, ¿no? Bueno, se avanzó en que las autoridades son las responsables, y eso se ha sacado en el informe borrador que estamos nosotros leyendo. Al principio, en este momento, hay una responsabilidad para el secretario de la Seguridad, para el ministro del Interior, para la Secretaría de Derechos Humanos. Tal vez se está viendo y que se siga todavía este control en la parte de la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura. Entonces, esas son las conclusiones y recomendaciones. ¿Seguirá trabajando? ¿A quién se propone llamar a la Comisión Política? ¿Seguirá trabajando? Bueno, la Comisión cumplió con lo que dice la resolución, 30 días plazos y que saque este informe. Estamos viendo la posibilidad de que después el control para que haya el cambio de autoridades dentro de la institución, dentro de la policía, para generar la política pública. Entonces, estamos viendo si va a ir al Pleno y se puede pedir un plazo de 12 meses, como dice la ley. Aunque el informe no es vinculante asambleísta. El informe, el que salga de acá, no es vinculante. Al principio, en este momento, hay una responsabilidad para el secretario de la Seguridad, para el ministro del Interior, para la Secretaría de Derechos Humanos. La Comisión cumplió con lo que dice la resolución, 30 días plazos y que saque este informe. Estamos viendo la posibilidad de que después del control haya el cambio de autoridades dentro de la institución, dentro de la policía, para generar la política pública. Entonces, estamos viendo si va a ir al Pleno y se puede pedir un plazo de 12 meses, como dice la ley. El informe, el que salga de acá, no es vinculante, tiene que ir al Pleno de la Asamblea Nacional y al Pleno de la Legislativa, ¿no? Tentativamente, el juicio político, ¿para quiénes? Para los que ya mencioné, es el Secretario de Seguridad Social, el Ministerio del Interior, Secretaría de Derechos Humanos, y también se pide la inmediata remoción del Comandante General de la Policía. Gracias. Que las cárceles, que los motines que hay en las cárceles, que toda la inseguridad que se vive en el Ecuador no sirva para tapar una verdad. Esa verdad que tiene que dar a luz los responsables de ese crimen, que no se lo considera crimen de Estado, pero se lo considera responsable al Estado de lo que ocurrió. No hay un crimen de Estado, porque para un crimen de Estado se debería generar otras cosas, pero sí se comprueba la responsabilidad del Estado. ¿Sabes? Se avanzó en algo, se quedó en las mismas, porque parece eso, ¿no? Bueno, se avanzó en que las autoridades son las responsables, y eso se ha sacado en el informe borrador que estamos nosotros leyendo. Al principio, en este momento, hay una responsabilidad para el secretario de la Seguridad, para el ministro del Interior, para la Secretaría de Derechos Humanos. Tal vez se está viendo y que se siga todavía este control en la parte de la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura. Entonces, esas son las conclusiones y recomendaciones. ¿Seguirá trabajando? ¿A quién se propone llamar a la Comisión Política? ¿Seguirá trabajando? Bueno, la Comisión cumplió con lo que dice la resolución, 30 días plazos y que saque este informe. Estamos viendo la posibilidad de que después del control, para que haya el cambio de autoridades dentro de la institución, dentro de la policía, para generar la política pública. Entonces, estamos viendo si va a ir al Pleno y se puede pedir un plazo de 12 meses, como dice la ley. Hoy se mantiene un silencio absoluto. No sabemos nada. Y hasta a la señora madre de María Belén Bernal le dijeron: estamos en un problema grave de inseguridad en el Ecuador, no podemos atenderle. ¡Qué grave! Es decir, entonces, ¿qué es esto? ¿La dictadura perfecta? Voy a hacer algo infidente con usted, Mario. El día 20, que nosotros todavía andábamos en la búsqueda de María Belén,
Yo hablé con el coronel que estaba frente a esta búsqueda y él me dice, señor Elizabeth, el día de mañana vamos a venir al Cerro Casitagua, todo el personal. Le digo, ¿por qué? Me dice, creemos que hay algún indicio, pero no me dice nada más. Eso fue a las 6:30 de la tarde. Dice, el día de mañana a partir de las 7 de la mañana. Oh, sorpresa, falso. Ellos han ido, la policía fue a la 1 de la mañana al Cerro Casitagua, sin que haya fiscalía, sin que haya familiares y sin que haya la madre de María Belén Bernal. Yo me entero que a mi hija la encontraron a las 2 de la tarde cuando un familiar me llama. Sin embargo, antes de las 2 de la tarde, ya el ministro Carrillo, con la secretaria de Derechos Humanos y otras autoridades han estado dando una rueda de prensa diciendo que ya encontraron a mi hija y que se identificaba por un tatuaje que tenía y por la ropa que cargaba. Eso es falso, mi hija no tenía ningún tatuaje. Y mi pregunta es, ¿cómo supieron la ropa que tenía mi hija si ellos no sabían absolutamente nada de mi hija? O sea, todas estas inconsistencias llevan a que alguien más o qué personas más o la misma policía trata de encubrir alguna cosa, Mario. Hacen un alboroto para que no se sepa una verdad o qué es lo que está pasando. Cada vez el crimen cometido contra María Belén Bernal nos deja interrogantes.